Hola chicos y chicas del tercer año de educación secundaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema ángulos verticales. Comencemos. Problema número 1. Desde lo alto de un faro se divisan dos barcos en direcciones opuestas con ángulos de depresión de 53 y 16 grados. Si la altura del faro es de 28 metros, pregunta, ¿qué distancia separa los barcos? Nos piden calcular la distancia de separación entre los barcos, pero es necesario que nosotros sepamos distinguir el ángulo de elevación del ángulo de depresión. Son cosas muy distintas. Veamos por aquí. Vamos a suponer que esto es la superficie terrestre. Bueno, como es la superficie terrestre, que sea un poco más ancha y también que tenga una tonalidad algo ploma. ¿Ya? Eso me va a representar la superficie terrestre. Ahora, para el caso de un ángulo de elevación, voy a apoyarme ingresando algunos gráficos. Voy a ingresar dos gráficos. Por ejemplo, este barco. ¿Ya? Voy a ingresar este barco, que bueno, está bastante grande. Vamos a reducirlo y también voy a ingresar a ver a esta persona de aquí. ¿Ya? Vamos a cambiarle el sentido a esta pequeña persona. Muy bien, voy a suponer entonces, bueno, esta ya no sería la superficie terrestre si hablamos de un barco, ¿no? Sería la superficie marina. Ahí está una tonalidad algo celeste. Y acá quedaría un poquito raro porque sería como que una persona caminando sobre el agua, ¿no? Ya vamos a decir que es un mago y todo eso, ¿sí? Entonces, mira, a ver. Vamos a suponer que esta persona está viendo así directamente, sin que su mirada se altere, vale decir sin que se eleve y sin que disminuya, simplemente así, directo. A esta línea directa o recta se le llama línea horizontal o simplemente horizontal. Y a la línea que te permite observar, por ejemplo, la parte alta de este barco, la parte alta, a él se le llama línea visual. Pero date cuenta que esta línea horizontal y esta línea visual formaron un ángulo de elevación. ¿Y por qué de elevación? Reitero, porque la mirada se elevó de aquí hasta acá. Por eso ángulo de elevación. Esto es un ángulo de elevación, cuando la mirada se eleva, pero es importante notar que el ángulo de elevación está formado por una línea horizontal y una línea visual, o simplemente visual. Entonces acá le ponemos ángulo de elevación. Perfecto. Algo muy similar nos va a pasar, pero para el ángulo de depresión. Apoyémonos también de dos gráficos. A ver, en este caso, algo que sí se ubique sobre la superficie terrestre. A ver, este edificio, creo yo. Este edificio. Muy bien. Vamos a graficar este edificio, que lógicamente sí puede estar ubicado sobre la superficie terrestre. Y esta personita, digamos así, que está ubicado en la parte superior del edificio. Ahora vamos a poner el edificio acá. Y esta persona está aquí, ubicada en la parte superior. Pero se da cuenta justamente que aquí abajo, ¿no? En la vereda, que uno va hacia el camino del edificio, hay quizás un objeto, ¿no? Un puntito, un perrito, una moneda, algo así. Entonces su mirada, que inicialmente se encontraba así, sin alteración alguna, vale decir sin incrementarse ni disminuir, a esto recuerda que se le llama línea horizontal, esa mirada va a descender desde aquí hasta el punto. Como esta mirada desciende a este ángulo de descenso, se le llama ángulo de depresión. ¿Ya? Es el ángulo de descenso, es el ángulo que permite que la mirada baje. Entonces, ángulo de, y acá le vamos a poner depresión, o de P nada más. ¿Ya? Se entiende que es ángulo de depresión. Esto es entonces lo que tenemos que saber distinguir en cada problema. Por lo tanto, ahora vamos a recurrir nuevamente al problema original. El problema original me hablan de dos barcos, ya que acá inserté un barco, aquí voy a colocar el primer barco. Desde lo alto de un faro, también me habla de un faro, ya vamos a ingresar entonces el gráfico de un faro y de otro barco también. Ahí está, mira, los dos gráficos vamos a insertarlo. Aquí está el del faro. Uy, creo que no se insertó el de... A ver, retrocedamos. Ya, pero creo que no logré insertar el gráfico del otro barco. No hay problema, pues se inserta. Ahí está el otro barco. Uy, bastante grande, entonces disminuimos su tamaño. Esto con el objetivo, muchachos, de que esto se pueda visualizar.
¿Ya? Simplemente que se visualice y sea más atractivo a la solución y a la vista de ustedes. Mira, a ver. Aquí entonces tenemos el faro. Recuerda que el faro pues te sirve para que una persona visualice cuando un barco se acerca o no, ¿no es cierto?, a la orilla del mar y todo eso. Entonces, desde lo alto de un faro, bueno, desde aquí, que este sea la parte más alta del faro, aquí se ubica una persona u observador. Divisa, observa, son sinónimos, dos barcos en direcciones opuestas, mientras uno está a la izquierda del faro, el otro a la derecha, algo así, con ángulos de depresión de 53 grados y de 16. Recuerda que el ángulo de depresión es cuando la mirada disminuye. A esta línea sin alteración se le llama línea horizontal. Pero esta línea, si disminuye, va a ver la parte más baja del barco. Vamos a llamarle este barco 1. Con un ángulo de depresión, acá dice bien claro, de 53 grados. Y para el otro, el ángulo de depresión ya no es de 53 grados, ¿no? El ángulo de depresión es de 16. Entonces, mira, esta mirada va a bajar acá y va a ver este segundo barco, o barco 2. Y este ángulo de depresión, según datos del problema, es de 16 grados. Perfecto. Ahora, nosotros rápidamente haremos esto. Desde aquí trazamos una perpendicular hacia la base, que es nuestra guía. Vamos a llamarle aquí H. Definitivamente, como esto tiene que ser 90 grados, ¿no? Esto tiene que ser 90 grados y él es 53, por lo tanto esto es 37 grados. Del mismo modo, logro descubrir que la medida de este ángulo de acá es de 74 grados. Y si esto es 90, 74, el de acá es 16. Eso quiere decir que también pude haberlo trabajado por z de zorro. Acá también por z de zorro, pero se demuestra 37, 90, esto 53. Pero me dicen claramente que la altura de este faro ya se conoce. ¿Cuánto es la altura de este faro? Es 28 metros. 28 metros. Me piden calcule la distancia de separación entre los dos barcos. Esta distancia del barco 1 al barco 2, X. Muy bien, yo me voy a concentrar en este triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que tiene por vértices, concéntrate, B1 o barco 1, H y A. Si este ángulo de aquí es 53, logramos ver en la gráfica que esto es 37. Y recuerde lo siguiente, además la altura del faro vale 28 metros. Se sabe por proporciones que a 37 se le pone un múltiplo de 3, a 53 se le pone un múltiplo de 4 y la hipotenusa es un múltiplo de 5. Muy bien, eso quiere decir entonces que 28 metros es igual a 4K. Despejamos el valor aquí. ¿De quién? De K. Y me quedaría 7 metros, ya que ese 4 pasa a dividir. El valor de K es 7 metros. 3 por 7 metros, 21 metros. Ya tenemos esta longitud, la distancia de separación del primer barco a la base del faro. Ahora me concentro en este otro triángulo notable, el notable de 16 y 74. Acá estoy tratando de graficar un poco mejor proporcionado, ¿ya? Concéntrate en el triángulo AH y acá B2 del barco 2. Este ángulo agudo vale 16, no lo dudes, el otro ángulo agudo vale 74. También recordemos que la altura de este faro AH es 28 metros y aquí tendríamos que utilizar la proporción de los lados del triángulo notable de 16 y 53. A 16 se le pone un múltiplo de 7, vamos a decir que es 7L, a 74 un múltiplo de 24 y la hipotenusa es un múltiplo de 25. Perfecto, aquí lo igualamos y L es igual a 4 metros, ¿no es cierto? Porque este pasa a dividir, L vale 4 metros. Ahora, para saber cuánto vale desde H hasta B2, simplemente hay que multiplicar 24 por 4. ¿Y por qué 24 por 4? Porque L vale 4 metros. Esto sería entonces 96 metros. Y lo colocamos acá, 96 metros. Por lo tanto, X es la suma de ambos, de 21 y 96 metros. Eso quiere decir que la distancia de separación entre los dos barcos es 117 metros. Esta es la distancia de separación entre ambos barcos. Clave a marcar, la C. Problema número 2. Pero antes de continuar, vamos a copiar la superficie, ¿no?
que puede ser terrestre o marítima. Desde un punto en tierra, ya me habla de la tierra, lo dejo con este color. Uy, ¿qué hice? Bajé mucho, ya, ahí está, selecciono esta parte. Desde un punto en tierra, nada más me hablan de un punto en tierra. Se ve lo alto de un edificio. Ya, me hablan de un edificio, hace un momento inserté un edificio. Se ve lo alto de un edificio con un ángulo de elevación alfa. Y si nos acercamos hasta un punto B, el ángulo de elevación es beta. Si el punto medio entre A y B, si desde el punto medio entre A y B el ángulo de elevación es teta, calcule H. Muy bien, a ver, hablemos aquí. Edificio. Ya, edificio. Desde un punto en tierra A, dice bien claro el problema. Aquí está el punto en tierra. Se va a llamar A. Se ve, se observa, se divisa lo alto de un edificio con un ángulo de elevación. Pero como este punto está en la tierra, se sobreentiende que la línea horizontal y el horizonte, que es la tierra, coinciden. Entonces su ángulo de elevación comienza acá, se comienza a elevar, 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 hasta ver la parte alta del edificio. A esta parte alta del edificio le voy a llamar E, ya no le puedo llamar A porque este puntito es A. Y este ángulo de elevación, según datos del problema, mide alfa. Ahí lo dice, ¿no es cierto? Y si nos acercamos hasta un punto B, yo no sé dónde estará el punto B, pero digamos que está por acá el punto B. Acercarse es caminar en dirección al edificio, nos acercamos hasta un punto B. El ángulo de elevación es beta. El ángulo de elevación es beta. O sea, ¿qué quiere decir? Que este nuevo ángulo de elevación para ese mismo punto ya no es en este caso alfa, sino beta, dice el problema. Ahí está, beta. El ángulo de elevación es beta. Si desde el punto medio entre A y B, ¿cuál es el punto medio entre A y B? Por acá. Vamos a llamarle M. ¿Y por qué yo aseguro que es el punto medio? Porque esta distancia BM y esta distancia AM son iguales. Dice que el ángulo de elevación entre ellos es teta. O sea, para mirar aquí, el ángulo de elevación, esto de aquí es teta. Con otro color, ¿no? Con otro color. ¿Qué es lo que me piden a mí? Calcule H, que es cotangente de alfa menos cotangente de beta, todo por tangente de teta. Perfecto. Ahora, escúchame acá. Este edificio forma con la base del suelo, en este caso un ángulo perpendicular. A esta base le voy a llamar H, no hay ningún problema. Como estos dos son iguales, le puedo llamar K por aquí, K por acá. Este no se sabe si es igual a K, así es que le pongo N. Y bueno, la altura de este edificio, ¿qué tal si le pongo L? Porque no sé, ¿no? No sé su altura, entonces le voy a llamar L nada más, así, L. Perfecto, vamos a calcular lo que a nosotros nos piden. Nos piden calcular el valor de H mayúscula, es cotangente de alfa. Si te das cuenta, alfa es un ángulo agudo en este triángulo rectángulo grandote. Si quieres lo sacamos aquí a un costadito. Y bueno, su cateto adyacente definitivamente vendría a ser este lado de aquí. Mira, no voy a sacar todas las figuras porque me puede faltar espacio. Concéntrate en EHA. Alfa es agudo aquí. Su cateto opuesto es L y su cateto adyacente es N más 2K. Cotangente sería cateto adyacente N más 2K, N más 2K, entre su cateto opuesto L, menos cotangente de beta, cotangente de beta. Beta es agudo en este triángulo de acá. Si quieres, aquí lo saco un poco pequeño. Mira, un poco pequeño. Concéntrate en el triángulo de vértices E, H, B. Aquí beta es agudo. Como me piden cotangente, su cateto adyacente es N y su cateto opuesto es L. Entonces acá es N entre L. Multiplicado por la tangente de teta, pero teta es agudo en el triángulo EHM. Entonces lo ponemos por aquí un poco pequeño. ¿Ya? EHM. Aquí teta es un ángulo agudo. Su cateto opuesto es L y su cateto adyacente vendría a ser desde H hasta M, N más K. Muy bien. Entonces acá reemplazamos la tangente de teta. Cateto opuesto L, su cateto adyacente N más K. Recurrimos a un poquito de aritmética y este L divide a ambos términos. Entonces me quedaría N entre L más 2K entre un L. ¿Ya? A esto se le resta N menos L. Y se le multiplica. Listo.
se le multiplica esta expresión, la de aquí. Perfecto. Continuemos. Dentro de este paréntesis se simplifica n entre L positivo y negativo y me estaría quedando esta expresión. Me estaría quedando 2K entre L, 2K entre L, ¿ya? Por L entre N más K. N más K. Muy bien. Ahora, también se cancela L y me estaría quedando lo siguiente. 2K entre N más K. A ver, pero yo no tengo alguna relación entre N y K. No sé si el problema me dirá. Nos acercamos hasta un punto B. El ángulo de elevación es beta. Desde el punto medio entre A y B. Este es el punto medio entre A y B, M. El ángulo de elevación es teta. Calcule esto. No tengo ninguna relación. Lo más seguro es que te indique lo siguiente. Que esta distancia también es igual a las otras. No se va a poder demostrar, pero que te indiquen eso. Entonces n sería igual a k, y si n es igual a k, esta expresión quedaría 2k dividido también por 2k, y 2k dividido por 2k, 1. Respuesta. Hagamos entonces esa corrección, donde tenemos que aumentar en el texto de que esta distancia de B a la base del edificio es la misma que estas distancias BM y MA. Respuesta 1. Continuemos. Problema número 2. Una persona de 2 metros de estatura observa un poste con un ángulo de elevación de 45. Vamos dibujando hasta allí para que no se nos acumule el gráfico. A ver, mire, ve. Acá está la superficie terrestre. Vamos a ingresar el gráfico de un poste, porque me hablan de un poste y también creo de una persona. Acá voy a graficar al poste. Un poquito más pequeño, ahí. Me hablan de un poste. Y también me hablaban de una persona, entonces lo voy a copiar de aquí, porque ya tenía esa persona. A ver, solo que me conviene que mira al otro sentido. Ya está. Un poquito más grande, pues, ¿no? Ahí está. Dice, una persona de 2 metros de estatura. Entonces ya se sabe la estatura de esta persona, es 2 metros. Sí, alto, ¿no? 2 metros. Muy bien. Divisa lo alto de un poste con un ángulo de elevación de 45 grados. Divisa, observa, ¿no? Aquí está la vista, él va a observar directo que esto es la línea horizontal, ¿no? Y para que eleve su mirada, así. Listo, esta es la elevación. Ese ángulo de elevación, dice, según el problema, mide 45 grados. ¿Ya? Recuerde que te sugiero hacer lo siguiente, desde aquí trazar una perpendicular para guiarnos, ¿no? Para guiarnos, listo. A esto le puedo llamar B de la base, a esto le puedo llamar M, a esto lo puedo llamar A esto lo puedo llamar V, que es el punto de visión, y este sería el 90 grados, ¿no? Este sería el 90 grados. Muy bien, 2 metros, si la altura del poste es 20 metros, ya se sabe cuánto es la altura del poste, es 20 metros. Aquí está, 20 metros. Ahora, creo que rápidamente yo puedo asegurar cuánto vale MB. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta e imagina lo siguiente, este niño sigue caminando hasta llegar aquí. Entonces, esta distancia es la misma altura que la del niño, 2 metros. Ello quiere decir que ya puedo asegurar que esta distancia de acá viene a ser exactamente 18 metros. 18 metros. ¿A qué distancia de él se halla la persona? O sea, ¿a qué distancia del poste? Oye, pero has formado un triángulo notable. Si te das cuenta, en el triángulo notable de 45 todos los catetos tienen que ser iguales. Concéntrate en M, en A y en V. Es un notable de 45. El otro ángulo agudo también mide 45. Si este cateto mide 18 metros, a ti te piden esto, calcule la separación. Este cateto también vale 18 metros. Esta sería nuestra respuesta. También vale 18 metros. Clave la E. Siguiente problema. Número 4. Desde un punto ubicado a 24 metros de una torre, se divisa su parte más alta, de una torre. Entonces acá grafiquemos, por favor,
grafiquemos la superficie terrestre. Bien, acá tenemos a la superficie terrestre. Hay que graficar la torre. La torre, a ver, la torre. Por aquí tendré una torre. Debo de tener. A ver. Busquemos. No veo una torre. ¿O sí? Torre, 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 torre. Bueno, vamos a decir entonces que esta es nuestra torre. ¿Ya? Vamos a decir por un momento que él es nuestra torre. Trabajemos con él. Dice, desde un punto ubicado a 24 metros de una torre. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de separación desde la base de la torre hasta este punto ubicado en el suelo, que va a ser P, hay una distancia de separación de 24 metros. Eso lo dice el problema, no lo estoy inventando yo. Ahí está, 24 metros. Se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación de 53. Bueno, recuerda que esto era la... Bueno, esa línea no me conviene, ese color no. Esta es la línea horizontal que no tiene elevación ni depresión. Para observar la parte más alta, la mirada tiene que elevarse y este ángulo de elevación, según el problema, debe de medir 53 grados. A este punto más alto del edificio le voy a llamar A la base se le llamaba B, recuerda que esto es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo formado acá deberá de ser 37 grados. Y bueno, recordando lo que hemos visto, a 37 se lo pone un múltiplo de 3, a 53 se lo pone un múltiplo de 4 y la hipotenusa es un múltiplo de 5. Este 3K es igual a 24 metros, K vale 8 metros. Este es el valor de K, no es mi respuesta. A mí me piden cuál es la altura de la torre. Bueno, la altura de la torre es 4K. Pero como K vale 8 metros, entonces esto de acá sería 4 por 8 metros. ¿Y cuánto es 4 por 8 metros? 32 metros. Perfecto, 32 metros. Esto sería nuestra respuesta. La altura de la torre, que lamentablemente no tenía una imagen de una torre por allí, y le puse este edificio, es 32 metros. Último problema. Vamos a copiar aquí esta parte. Una persona de 2 metros de estatura, ubicada a 32 metros de una torre de 34 metros de altura. Ay, ay, ay. Otra torre, pero... A ver, yo sabía que tenía una torre por aquí, pero creo que no lo he buscado con detenimiento. No, acá está, mire, ve. Mire, qué antojadizo es este gráfico. Hace un momento no lo encontré y ahora sí. Bueno, no tuve paciencia, pues no tuve paciencia. Ya, a ver, dice, una persona de 2 metros de estatura ubicada a 32 metros de una torre de 34 metros de altura. A ver, ya, voy a comenzar a graficar. La altura de esta torre es de 34 metros. Aquí lo graficamos, ¿ya? 34 metros de altura de la torre. Perfecto. Una persona, vamos a aprovechar y copiar esta personita de aquí. ¿De cuánto? Bueno, creo que también me dice de 2 metros, ¿no? Ahí está. De 2 metros de estatura. Esta persona tiene una estatura de 2 metros. Se ubica, dice, a 32 metros de separación de la base de la torre. A ver, a propósito haremos lo siguiente. Ya, a propósito. Desde este puntito de acá, vamos a llamarle la parte más alta de la torre, dejo caer una perpendicular. Esta es la parte alta de la torre, esta es la parte baja de la torre. No olvides que acá se forma un ángulo recto, o sea de 90 grados. El de aquí sería la persona P. Dice que esta distancia de separación entre la persona y la torre es de 32 metros. Muy bien, 32 metros. Divisa su parte más alta con un ángulo de elevación D, o sea, te piden calcule el ángulo de elevación. Esta mirada, ¿no?, que no tiene ni elevación ni depresión, se llama línea horizontal, que va a ser perpendicular a él también. Vamos a llamarle a este punto H. Y esta mirada, que sí te permite elevar, ¿no es cierto?, esta línea, elevarla, este es el ángulo de elevación, lo cual me piden calcular a mí. Eso me piden calcular. Ahora, rápidamente, como tú sabes que esta persona puede caminar así, ¿no? A ver, vamos a copiarla, puede caminar, caminar, caminar. Esta altura, desde H hasta B, es 2 metros. Pero este recorrido por el pie de la persona y por la cabeza o vista de la persona es la misma, así es que estos 32 metros. Y si te das cuenta,
Como todo tiene que ser 34 y esto es 2 metros, esto es también 32 metros. A mí me piden calcular x, pero mira qué hemos obtenido. Hemos obtenido un triángulo rectángulo, en este caso acá el vértice es A, por acá H, por acá V, donde me piden calcular este ángulo x, pero yo sé que los dos catetos son iguales. ¿Y cuál es el único triángulo notable donde los dos catetos son iguales? El de 45. No hay otra. Por lo tanto, x es igual a 45 grados. Clave E. Muchas gracias por tu atención.